Voz Data. Voz que informa, datos que transforman. El costo de enseñar violencia y agresión a maestros. ¿Qué hay detrás de la violencia a los docentes? Detrás de la violencia contra los docentes hay una combinación de factores estructurales, culturales e institucionales. En el modelo socioecológico, esa violencia no emerge de forma aislada, sino en contextos donde existen climas escolares negativos, falta de apoyo institucional, desigualdades sociales y normalización de la agresión como modelo de resolver conflictos. También se entrelazan factores como la precarización de la docencia, la deslegitimación social del profesorado y la presión por resultados académicos que generan estrés y tensiones en la interacción con estudiantes y familias. La desigualdad y la percepción de injusticia dentro y fuera de la escuela alimentan dinámicas en las que docentes son vistos como figuras autoritarias o culpables, facilitando agresiones verbales, amenazas o físicas. Estos elementos operan conjuntamente, explicando por qué algunos entornos escolares son más propensos a la victimización de docentes. ¿La violencia a los docentes es reciente? No, la violencia hacia docentes no es un fenómeno completamente nuevo, pero ha aumentado en visibilidad y frecuencia en décadas recientes. La victimización de docentes, verbal, física y simbólica, ha sido persistente, pero factores como la presión por su desempeño, el uso de redes sociales que amplifican amenazas y humillaciones y el debilitamiento de las instituciones han agravado el problema. Además, eventos recientes en contextos como Estados Unidos, Australia o América Latina reflejan un incremento en agresión física y psicológica, muchas veces vinculado a dinámicas de frustración social y legitimación de la violencia escolar. ¿Cuáles son los factores por los que se genera la violencia hacia los docentes? Existen factores que explican su aparición como la frustración estudiantil, el conflicto social o la presión académica, pero estos no justifican ninguna forma de agresión. La violencia socava el ambiente de aprendizaje, vulnera la dignidad profesional y perpetúa ciclos de desconfianza. Se debe distinguir entre explicación y justificación. Comprender los desencadenantes permite intervenir preventivamente, pero no otorga licencia moral para agredir. Desde una perspectiva ética, pedagógica y de derechos humanos, de ninguna manera se puede justificar la violencia contra los docentes. ¿Por qué estudiantes y padres de familia violentan a los docentes? No se puede justificar la violencia de estudiantes o padres hacia docentes, pero es necesario entender los contextos que la generan, como desconfianza institucional, falta de canales de diálogo, indignación por percepciones de injusticia o presión social. Cuando las familias sienten que no participan ni se les escucha, pueden reaccionar agresivamente. Sin embargo, la respuesta adecuada es construir mediación, mecanismos de participación y restauración, no recurrir a la violencia. Dejar de normalizar la erosión de la autoridad pedagógica y el deterioro del pacto educativo puede contribuir a evitar acciones violentas en el contexto escolar. ¿Cuáles son las formas en que se violenta a los docentes? La violencia hacia docentes no es solo física. Incluye también formas verbal, psicológica, simbólica y estructural. Por ejemplo, acoso laboral por parte de autoridades escolares, humillación pública, amenazas verbales, ciberbullying, sobrecarga administrativa sin apoyo, estigmatización por parte de medios o comunidades y violencia sexual o de género en ámbitos escolares. Estas formas muchas veces son más silenciosas, pero producen efectos duraderos en la salud mental y profesional de los docentes. ¿Cuáles son las consecuencias de permitir violencia hacia los docentes? Permitir violencia contra docentes produce consecuencias sistémicas: burnout, abandono de la carrera, deterioro del clima escolar,
pérdida de calidad educativa, disminución de la confianza en las instituciones, retraimiento pedagógico y afectaciones en el aprendizaje de los estudiantes. También genera costos sociales, institucionales y psicosomáticos como ansiedad o estrés postraumático. La normalización de la violencia contribuye a perpetuar ciclos de desconfianza y debilitamiento del tejido social. Observar para comprender, civilizar, culturizar.